noches y bienvenidos a jueves a las 8:45. Estamos compartiendo el día de hoy por la noche con doña Carmen Ortiz. Carmen nos va a acompañar prácticamente todo el mes y unos días del mes de junio, porque como ustedes ya saben, Claudia Méndez Arriaza salió para un diplomado, una actividad de actualización profesional que está haciendo. Así que bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Quique. Pues va a ser un gusto y un gran reto cubrir a Claudia estos días que va a estar fuera. Es que vamos a estar durante todo este mes compartiendo con Carmen. Y hoy ha sido una semana bastante compleja, una semana con muchísimos temas. Y parte de lo que estamos viviendo tiene que ver también con esos temas. Pero vamos a ir un momento, vamos a ir un segundo al corte. Regresamos en un momento con una pequeña falla técnica que tenemos. Volvemos en un momento y les presentamos ya a nuestro primer entrevistado, Jorge Briz. El pequeño problema que teníamos ahí técnico, ya estamos al aire, nuevamente. Continuamos, preguntamos aquí a producción, ya podemos continuar con el segmento de entrevista. Les decía, con Carmen Ortiz, que nos acompaña el día de hoy, y por todo el mes y piquito que nos va a acompañar, porque va a estar fuera Claudia Méndez Arriaza en una actualización profesional, pero nos acompaña Jorge Briz, no solo presidente del CACIF, sino que además presidente de lo que es la Cámara de Comercio, que recién se reintegra al CACIF en los últimos meses, y le damos la bienvenida para poder conversar un poco acerca justamente de esa conferencia que hicieron ayer y de ese mensaje que enviaron ayer muy contundente. Así que bienvenido, Jorge. Buenas noches. Muy buenas noches. Señalar un tema muy importante en el país de rescatar la institucionalidad y fortalecer la democracia. Es por eso que ayer, con mucha claridad, exigimos la renuncia de la señora vicepresidenta a su cargo. Creemos que esta renuncia oxigenaría el sistema democrático nacional y efectivamente daría opciones para seguir desarrollando al país. Adicionalmente a ello, exigimos que el señor presidente de la República también cumpla con sus funciones. Ya desde un memorial que le presentamos al señor presidente, le solicitamos que investigara todos aquellos hechos de corrupción que han sido denunciados en el organismo ejecutivo. Y adicionalmente a ello, que presentaran sus estados patrimoniales. No recibimos ninguna respuesta por parte de la presidencia y por eso dimos el siguiente paso: solicitar la renuncia de la vicepresidencia. Creemos que hoy el país, el que no lo quiera ver, está viviendo una crisis. Y es ahí donde llamamos a la conciencia de la vicepresidenta para que efectivamente renuncie y el país pueda continuar su camino de fortalecimiento de la democracia. Adicionalmente a ello, y muy breve, también mandamos un mensaje a los candidatos a puestos de elección popular, presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías, para que presenten sus estados patrimoniales y adicionalmente a ello transparenten cuáles son los fondos de campaña que están utilizando para que el electorado podamos saber qué es lo que está pasando en ese mundo. Adicionalmente a esto que usted mencionaba, señor Briz, también plantearon un frente contra la corrupción. Se dice que este frente contra la corrupción podría tener la intención de reproducir lo que fue la Instancia Nacional de Consenso, una instancia que fue creada después del autogolpe de Jorge Serrano Elías y en la cual participó el CACIF y algunos partidos políticos, así como algunos sindicatos. ¿Esa sería la idea? No, realmente lo que estamos buscando es hacer alianzas y unirnos con todas aquellas instituciones que perseguimos fines iguales: combate a la corrupción. Estamos claros, tuvimos una reunión el día lunes más o menos con 20 instituciones afines de la sociedad civil y seguimos en este proceso de crecimiento y quedó muy claro: los guatemaltecos estamos cansados de la corrupción que existe en el país. Y es más, lo más importante es el mensaje que se manda a los partidos políticos y a los candidatos. Esperamos que el próximo presidente o presidenta, diputados y alcaldes sean personas honestas
decentes, que efectivamente trabajen por el país y no por sus bolsillos. Pero el CACIF forma parte del Foro Guatemala también. ¿Esta no podría ser considerada también una instancia o ya un espacio en el cual podría generarse, más allá de crear otra instancia? En esta instancia hay las instituciones que están en el Foro Guatemala, pero se han adicionado otras instituciones. Entonces lo que estamos buscando, y no es solo el CACIF, sino las otras instituciones, es que efectivamente tengamos una gran sombría de líderes, lideresas, que perseguimos fines de fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, y que efectivamente no sigamos repitiendo la historia. Cada año vemos más corrupción, menos resultados por parte del gobierno, más endeudamiento. Entonces, ya es hora que los guatemaltecos marquemos un hasta aquí. Jorge, lo que plantea mucho la población también es, ok, está bien, funcionarios corruptos dentro de la SAT, en la Secretaría Privada de la Vicepresidencia, pero ¿qué hay del lado de los empresarios? ¿Qué pasa con el empresariado que ha formado parte de esta estructura y que se ha beneficiado de esta estructura? Hemos sido muy claros desde nuestros primeros manifiestos, y no solo con estos manifiestos. A todos los empresarios corruptos hay que perseguirlos, hay que castigarlos y hay que condenarlos con el debido proceso. Pero eso es muy claro, porque no es posible que estemos hablando de empresarios que al final terminan siendo delincuentes y no empresarios. El esquema planteaba que había usuarios que son empresarios, pero obviamente también, y eso lo hemos hablado también, Jorge, ese dinero tiene que llegar a algún lugar. Y para lavarlo, para incorporarlo, hay que bancarizarlo, meterlo dentro del sistema bancario. Hay también entonces responsabilidad del sistema bancario en esto que estamos viendo. Hoy la conferencia episcopal hace un comunicado importante y establece una diferencia. A todos aquellos que se les comprueben que están involucrados en temas de corrupción y que se han enriquecido ilícitamente, deben de devolver el dinero que se han apropiado indebidamente. Y eso es sumamente importante, porque en Guatemala hemos visto condenas que cumplen prisión 1 o 2 años, se enmillonan y no devuelven el dinero. Hoy la conferencia episcopal marca con toda claridad que esos dineros, esos fondos, deben de ser devueltos en beneficio de la comunidad y sobre todo para combatir la pobreza y la miseria que existe en el país. Otra de las medidas que ustedes promovieron o mencionaron fue la posibilidad de ir a un paro nacional, como el que se convocó en el 2001 para pedir la renuncia del presidente Alfonso Portillo. Eso lo mencionaban ayer durante la conferencia de prensa. Hoy por la mañana un representante de la Cámara de Industria manifestó una postura diferente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será posible que el CACIF en determinado momento podría decidir en bloque ir a un paro nacional? Es un tema que no hemos analizado en la Junta Directiva de CACIF. Sí lo analizamos en la Cámara de Comercio. Ciertamente existe esa posibilidad en la Cámara de Comercio de convocar a un paro nacional, pero es un tema que veremos cómo van los acontecimientos en el país, porque hoy nuestro principal objetivo es combatir la corrupción y fortalecer el sistema institucional y democrático. Lo que no podemos perder de vista es que no podemos promover ingobernabilidad en el país. Eso sería sumamente grave para la nación, porque hay muchas personas interesadas en que se rompa el orden constitucional del país. Y ahí es donde viene el otro tema, la exigencia a los candidatos que efectivamente sean decentes, honorables y capaces, porque lo que el sistema ya no aguanta es partidos políticos y candidatos que hacen muchísimas promesas y al final todo termina en no cumplimiento y en desvío de los fondos para sus bolsillos. Lo último que estás planteando va al corazón del tema de qué hacemos para adelante. Y es cómo transformamos, y Carmen ha estudiado muchísimo esto desde ACIES también, el modelo de financiamiento del sistema político. Porque obviamente al financiar desde lo privado, desde sectores que tienen intereses a las campañas políticas, hay compromisos que adquieren los políticos que tienen que pagar de vuelta. Entonces el sistema de financiamiento se vuelve fundamental transformarlo e incluso eliminar el sistema privado de financiamiento. Yo coincido con esta posición tuya
Y eso requiere inmediatamente una reforma a la ley de partidos políticos. Ahorita. Ahora. Aunque esas reformas no se podrían aplicar a esta campaña, sino a las próximas. Pero sí es importante que eso se haga de inmediato. Y coincido contigo que los financiamientos de las campañas deben ser transparentes. Y si son fondos públicos, definitivamente tienen que ser totalmente fiscalizados. Y los partidos políticos deben de cumplir con su función de intermediación entre la población y los gobiernos. Situación que hoy no se cumple. Tener válidos interlocutores que representen los intereses de la población. Hablando siempre de futuro, y es importante porque casi siempre en nuestro país la coyuntura nos rebasa. Es decir, pensando a futuro, ahora se ha culpabilizado mucho a las autoridades de gobierno sobre lo que está pasando, pero se ha mencionado también mucho la necesidad de generar en el país cambios estructurales. Está el CACIF en este momento en una etapa de reflexión sobre cuál va a ser su posicionamiento para generar esos cambios estructurales que pasan con temas como, por ejemplo, la ley del secreto bancario, las leyes antimonopolio, la ley de inversión y empleo, la reforma fiscal, la ley de desarrollo rural o los salarios mínimos diferenciados, por mencionar algunos. En estos proyectos y en algunos otros hay un análisis permanente por parte del CACIF. Es posible que en algunos proyectos no tengamos un consenso y en otros hay consenso de los distintos gremios. CACIF, para poder emitir una opinión acerca de un tema, tiene que tener unanimidad. Es correcto. Y pongo un ejemplo, la iniciativa de inversión y empleo. Esta iniciativa la Cámara de Comercio se ha opuesto. CACIF no ha tomado ninguna posición y ha sido respetuoso de la posición de la Cámara de Comercio. Y cada gremio en libertad ha luchado por lo que creen conveniente en ese sentido. Y ciertamente, debo ser muy claro que permanentemente estamos analizando leyes, proyectos que promuevan estos cambios estructurales. Por ejemplo, una reforma fiscal. Estamos claros, y usted, Carmen, lo conoce bien, que Guatemala requiere un sistema fiscal mucho más simple, adecuado, que responda a la realidad económica y social del país, que incorpore a ese amplio porcentaje de economía informal que puede llegar al 60-70%. Eso significa que tenemos que hacer cambios estructurales. Este problema de aduanas tiene mucho que ver en el tema de discrecionalidad, porque tenemos una gran dispersión arancelaria. Hay temas que se tienen que tratar con seriedad y tenemos que suprimir todas esas discrecionalidades que son objeto después de corrupción. Todo este modelo que hemos estado hablando, el sistema político como lo hemos planteado, ha tenido participación activa del sector empresarial financiando campañas, como ya lo decíamos antes. Pero hoy el sistema ha tomado un rumbo como propio, Jorge, o sea, ya vive por su propia cuenta. De este modelo de la línea, se ha hablado mucho de que hay que investigar dos líneas más. Una, qué empresarios se beneficiaron de esto, ya lo hablábamos. Lo otro, a dónde llegó el dinero en forma definitiva. Y se habla que parte de ese dinero puede haber llegado a beneficiarios, funcionarios públicos que recibieron, pero otra parte puede haber ido a parar a financiamiento de campañas políticas. Es importante concluir todo el proceso de investigación para llegar a esas dos líneas, empresarios y beneficiarios del dinero. Y por eso nos genera muchísimo entusiasmo el anuncio de la CICIG de la fiscalización de los fondos de campaña y de los partidos políticos. Eso de verdad es importante y fundamental. Vamos a ver, ¿cómo es posible que toda esta plata que ha salido de corrupción da la vuelta y financia campañas políticas? Eso de alcaldías, de candidatos presidenciales, candidatos a diputados, de verdad es un sistema perverso. Y si a eso le sumamos, desafortunadamente, dineros que vienen del narcotráfico, todo este tema de contrabando, ¿en manos de quién estamos entonces? Porque como bien dices, Quique, estas personas después van a responder a los intereses de los que financiaron su campaña. Y eso es desafortunado y lamentable para el país. Hay una pregunta acá que tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el pasado porque tú también hiciste gestión política, el partido que tú fundaste participó en su momento en la campaña que llevó a Óscar Bercher a la presidencia, fuiste canciller, fuiste candidato a alcalde, con el MR, el Partido Movimiento Reformador. Y la pregunta que me hacen es, ¿qué vínculo tiene aún Jorge Briz en este momento con el Movimiento Reformador, que está ahora siendo la plataforma para la campaña presidencial de Alejandro Sinibaldi? Me retiré hace
no recuerdo si es 4, 5, 6 años de todo el tema político. Y ciertamente los líderes del partido de aquella época, pues fueron y buscaron su propio camino. Ignoro hacia dónde van en este momento, pero ya no tengo ninguna relación con el MR desde hace muchos años. Señor Briz, una pregunta es, su llegada como presidente del CACIF pues, fue bien vista por algunos sectores porque la Cámara de Comercio es percibida como una de las cámaras, digamos, más democrática, más progresista, respecto a otras que son más conservadoras, y esto no deja de causar cierta incomodidad, podríamos llamarlo, en las demás. ¿Cómo ve usted su gestión a futuro al frente del CACIF, sobre todo considerando la coyuntura que estamos viviendo? Primero señalar que realmente estamos trabajando en el CACIF con todas las cámaras y me siento muy cómodo trabajando con ellos. Son personas responsables, capaces y que efectivamente mantenemos un diálogo permanente. Y ciertamente no percibo en este momento diferencias en el accionar en los temas fundamentales del CACIF. La estructura del CACIF, por eso te preguntaba al inicio, es una estructura que obviamente cada cámara, cada gremio busca, gestiona, pelea por los intereses particulares de su gremio. Y por eso se agremian. Y por eso están agremiados, pero al final también, entonces no puedo poner una posición conjunta, a menos que haya unanimidad. El CACIF no puede hablar si no hay unanimidad. Y aquí viene el tema de la CICIG, por ejemplo. Sí. Viene el tema de la solicitud de la renuncia de la vicepresidenta. Toma tiempo llegar a tener unanimidad y por eso a veces se ve lento el CACIF en reaccionar en algunos casos. En estos temas que hoy está viviendo la nación no se da esa lentitud. Por ejemplo, todo este asunto de la renuncia a la vicepresidencia lo hacemos ya con una estrategia totalmente definida. Pero sí demoraron un poco en manifestar su posición respecto al CICIG. A CICIG, por ejemplo, no la manifestaron de manera muy rápida, sino es porque sucede el caso de la línea. No, en ese caso ya habían instituciones que se habían manifestado, por ejemplo, la Cámara de Comercio desde hacía bastante tiempo apoyaba la gestión de la CICIG y sobre todo la gestión del actual comisionado que nos parece ejemplar, profesional. Y hubo otras instituciones del sector privado que también hicieron la misma manifestación. Muchas veces lo que sucede, hay temas que no se discuten en CACIF y por eso es que no se genera una posición. No es que estén en desacuerdo, sino es un tema que posiblemente no se discutió en CACIF. Gracias, Jorge, por habernos acompañado, por compartir todas estas posiciones que ha asumido el CACIF. Vamos a estar pendientes en los próximos días qué sucede con esta gestión. Mientras tanto, vamos a ir con Juan Carlos Sandoval, quien nos va a compartir lo que dicen las redes sociales, nuestros televidentes en este momento. Juan Carlos. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. En Twitter nos dice Álvaro Góngora, ¿cuándo van a dar los nombres de los empresarios involucrados en la línea por parte de CACIF? Nos dicen también que averigüen a dónde fue a dar ese dinero y en manos de quién está. También es lo que nos diga para que sean juzgados por la ley. Marlon, antes de despedir hay que razonar que allí el mismo pueblo es quien elige a su gobernante, es lo que nos dice Marlon. Y Fernando, todos hablan de cambios y exigencias, pero son solo palabras, no hay acciones reales que muestren resultados. El doctor Hernández, hay líderes honestos, pero sin los millones para participar, es lo que nos plantea el doctor Hernández. Y Daniel, el pueblo no tiene derecho y poder, solo obligaciones. ¿Qué clase de democracia es esta? Es lo que se plantea Daniel. Seguimos con la participación a través de las redes sociales. Hablamos acerca de la comisión pesquisidora que se conformó hoy para conocer el caso de la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. Ese será el segundo tema de entrevistas hoy a las 8:45. Con nosotros en Noticieros de Canal Antiguo.